Bueno, vamos a otros temas también de la agenda latinoamericana que nos interesa, por cierto, en nuestro programa. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, pidió este día domingo la dimisión de todo su gabinete, en total 20 ministros, con el argumento de que quiere evitar que la campaña de las elecciones generales del 3 de mayo afecte, salpique de alguna manera la administración actual del gobierno. Sin embargo, la solicitud de renuncia de Áñez a sus ministros se produce horas después de que ella misma y a través de su titular de comunicación, Roxana Lizárraga, dimitiera con críticas a la propia mandataria por su decisión de postularse a las elecciones. Se puede hablar de una crisis nuevamente en un gobierno que además está encargado, que no ha sido elegido directamente por el pueblo. ¿Y cuánto beneficia toda esta crisis interna al candidato del MAS y dificulta la posibilidad de que la oposición boliviana aproveche la oportunidad, ¿no?, de llegar a la primera magistratura del país luego de muchísimo tiempo? Estamos junto a uno de nuestros panelistas, el académico de la Universidad Central, don Samuel Fernández. Encantado, gracias, José Antonio. Bueno, ¿cómo uno interpreta esta vuelta en el aire? O sea, sí, uno quedó así como, porque ella tomó el control del país con la promesa de ser interina, trató de reorganizar una administración temporal. Estaban enfrentando lo que para muchos era un golpe de Estado, que ya es suficientemente complejo en lo práctico y en lo político, con un presidente además o un exmandatario que en su condición de derrocado hacía campañas de la frontera. Eso tenía una serie como de agravantes diplomáticos con Argentina, y ahora ella se transforma en una candidata poniéndole más pelos a la sopa, como diríamos en Chile, ¿no? No hay duda que ella ha tomado una determinación que no la tenía prevista, pero que la ha tomado por varias razones, pienso. La primera, porque el resultado con su gabinete, según ella misma ha declarado, no ha sido todo lo óptimo. Ha tenido problemas con varios países, naturalmente con México, naturalmente con Argentina, ha habido desencuentros con España, y alguien que estaba muy bien orientada según los antecedentes que traía, que era Karen Longarich, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos parece que no dio el ancho que se esperaba. Lo otro, la determinación de ella de cambiar a todo el gabinete, no solo de manera selectiva. Esto más el sacar de la manga el hecho de decir ahora yo voy a la presidencia, bueno, fragmenta una vez más a los opositores al MAS. Porque aquí tenemos que se van incorporando nuevos actores. Ya tenemos a los dos expresidentes, a Mesa y a Quiroga. Tenemos a Camacho, tenemos ahora a Yanine y tenemos otros que van a surgir. Mientras tanto, como tú decías muy bien, al frente están los dos candidatos del MAS. Arce Choquehuanca, ¿cómo uno puede entender a la oposición boliviana? Porque mientras el MAS se une detrás de un solo candidato y tiene absolutamente personalizadas las decisiones, uno se pregunta quiénes están al frente que, teniendo la oportunidad quizás histórica de recuperar el gobierno, no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque la oposición boliviana es socialmente muy diversa, políticamente muy diversa, culturalmente muy diversa, tienen problemas entre ellos en relación a la ideología o a la forma como visualizar el gobierno. ¿Quiénes son estas personas? Todo ello existe, y además existe una fragmentación entre los distintos departamentos. O sea, lo único que los une es estar en contra de Evo Morales. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se ha gestado desde hace muchísimos años. Y esa lucha política que había estado aplacada por la omnipresencia de Morales por casi 14 años, no es cualquier tiempo, había permitido que el resto estuviera aplacado y estuviera como en segunda fila. Ahora no, vieron la posibilidad y volvieron a lo de siempre. Siempre ha sido una política sumamente fragmentada, y no solo por los caudillos, porque hay personajes, digamos, que tienen una enorme importancia dentro de la política, fragmentados de pequeños grupos. Aquí no tenemos a grandes líderes nacionales. Porque lo que estamos viendo... O sea, ni Mesa, ni Camacho, no logran. Ni Áñez. No logran. Ni ella tampoco. Esto es un antecedente más, es un personaje más que se une. O sea, ¿hay una posibilidad real de que el MAS mantenga el gobierno? A ver, a su vez también está relativamente dividido por una razón muy simple.
Porque muchos quedaron enojados con Morales por no haber nombrado a Andrónico Rodríguez. No, primero por haber del renunciado antes del tiempo final que le correspondía, que era en enero, y no antes. Lo segundo, por haber designado a alguien que va en contra de lo que el MAS había decidido internamente. Luis Arce. Primero era Choquehuanca, y luego él desde Argentina impone la otra fórmula. Ahora, tiene cierto sentido, pero la explicación de eso fue lograr combinar un Choquehuanca vinculado más a las bases indígenas con un Luis Arce que podía llegar al mundo más blanco, ¿no? Y también con un resultado que tiene por lo menos la imagen de que tuvo un resultado económico muy bueno. De verdad el resultado no fue malo, pero entendamos que fue un momento de oro para todas las materias primas y para todo lo que produce Bolivia. Entonces, obviamente tenía dinero. Una pregunta que debería haberle hecho Samuel al principio, pero bueno, yo a esta altura no pienso ya, pienso poco. ¿Usted considera que la salida de Morales fue un golpe de Estado o no? No, no fue un golpe de Estado y tampoco... A ver, aquí hay dos versiones. La primera es que el gobierno de Evo Morales, mirado desde el punto de vista de la oposición, es catalogado de tiranía, o sea, a ese extremo. Y en el otro lado está el asumir la señora Áñez también como un golpe de Estado. La verdad que no es ni lo uno ni lo otro, es algo intermedio. ¿Por qué? Porque aquí se hizo un vacío de poder. El origen del vacío de poder también fue ese tremendo fraude electoral comprobado por la OEA, comprobado por Europa, en fin. Esa es una realidad. Y luego está lo segundo, el hecho de que evidentemente la presión de las Fuerzas Armadas le dijo, mire, le sugiero que se vaya. Pero hay una cosa. A ver, me voy a detener ahí. Dos elementos. Primero, la definición de tiranía. No, por eso digo que ninguna... Un poquito exagerado. Uno puede entender que sí, el poder estaba personalizado, que efectivamente digamos, la fórmula Linera Morales sí pasaron a llevar la democracia y la separación de poderes del Estado. Sin duda. Sí, pero de ahí una tiranía... No, para nada, una gran distancia. Estoy colocando los no respecto a lo que usted dice, sino que lo que dicen... Uno puede cuestionar ese argumento de la oposición. Sin duda. Y en segundo lugar, el tema del rol de las Fuerzas Armadas al pedirle amablemente y muy elegantemente que renuncie, uno dice, bueno, ¿y qué hubiese pasado si el presidente no accede a esa solicitud tan inocente? ¿Qué es lo que hubiese pasado? Porque ahí sí uno puede interpretar, bueno, esta es una suerte como de golpe de Estado maquillado de nobleza, pero al fin y al cabo es un golpe de Estado, ¿no? Claro, mirado solamente ese hecho. Pero ¿qué había sucedido entre medio? Entre medio había sucedido que se había sitiado, sí, aparte de eso, se habían sitiado las ciudades y estaba la orden de no dejar pasar los alimentos ni los abastecimientos que necesitaban las grandes ciudades en Bolivia. Y eso fue lo que detonó el hecho de decir, mire, aquí va a haber una confrontación. Pero en ese esquema no debería ser el poder civil o la justicia o, digamos, lo último es el poder militar de lograr resolver algo así. O sea, si efectivamente hay una elección presidencial y se detecta un fraude, ¿son los militares los llamados a tratar de destrabar ese conflicto? No, mirado así, por supuesto, en la democracia moderna, digamos. No, aquí que la perfección de la democracia no está en ninguno de los dos lados. Bueno, en fin. Eso para empezar. Y luego viene lo otro, que el detonante es esta orden que da Evo Morales de impedir todo este abastecimiento, más el levantar a su gente para que le respeten ese fraude. Ahí está el detonante mayor. Claro. Entonces, claro, mirado con objetividad desde arriba, uno dice los dos están mal, pero evidentemente en el orden sucesorio, llamémosle institucional, sí, pero cuidado, porque estaba entre medio el Poder Judicial tomado por Morales. Estaba entre medio el Tribunal Electoral, ni más ni menos. Estaba el fraude, estaba todo lo demás. Entonces, claro, esto había que despejarlo de alguna forma. Y allí hay algo que vale la pena comentar. A ver. Morales ha tenido, yo creo que se ha desesperado de verse fuera del poder. ¿Por qué?
primero toma la determinación de renunciar. Nadie le había pedido una renuncia, ojo, sino que le habían pedido la cosa más simple. Señor, vamos a la segunda vuelta. Y no me haga el fraude para que usted salga en la primera. Cuidado que la diferencia de voto era bastante discutible. Sí, pero probablemente entre ambas vueltas se iba a confirmar que hubo fraude de parte del propio gobierno. Pero él no aceptó eso. Él dijo, me voy. Mil razones que desconozco, evidentemente. Luego se va con toda esta teatralidad a México. Luego lo recibe a Argentina. ¿Y qué ha dicho en los últimos tiempos en Argentina? No ha dicho que quiere gas guerrilla y que quiere... efectivamente había un llamado a la utilización de herramientas violentas. Sin duda, pero aquí hay algo que lo veo como alguien muy desesperado por haber perdido el gobierno. Y además que no entiende cómo está funcionando, salvo llamar a sus partidarios a que lo tomen a como de lugar. Que es censurable desde un punto de vista democrático, que uno puede decir no es tolerable, que un expresidente, cualquiera sea su calidad, llame a utilizar la violencia como una herramienta de acción política, pero pareciera no ser suficiente razón para muchos bolivianos de dejar de apoyar al MAS. Y no parece ser suficiente razón tampoco para la oposición boliviana para alinearse detrás de un solo candidato. Es que ahí está la oportunidad justamente porque el MAS, que va unido en solo dos candidatos, y la pluralidad de candidatos que tienen los otros de todos los colores, hace prever, y sin ser ningún adivino, hace prever una segunda vuelta de todas maneras. O sea, la elección del 3 de mayo va a ser seguida de una segunda vuelta, con balotaje. Pero ¿quién va a tener la mayor cantidad? No sé, Mesa iba solo en la anterior o con una enorme diferencia con los otros contrincantes. Esta vez no, porque ella está en el gobierno, los demás han saltado a la competencia y cada cual tiene sus votos. Y votos que no son solamente de los partidos políticos, son votos que representan sentimientos muy antiguos y de feudos políticos. Por ejemplo, en Santa Cruz, y así en muchos, en Cochabamba y en otros. La división que existe en Bolivia, cuando sacamos un Evo Morales que era el catalizador, se ha vuelto a lo de siempre. Esto no es ninguna novedad. Lo que sí es novedad es que vaya a haber una elección sin un triunfador fijo y a ver cómo lo toma la ciudadanía en esa segunda vuelta. ¿Quién es el que se perfila más exactamente como el ganador? ¿Qué rol puede eventualmente tener Evo Morales en el futuro, digamos, independiente del resultado de la elección o dependiendo del resultado de la elección? Uno tiene ambas miradas, ¿no? Justamente. ¿Qué pasa si Luis Arce se convierte en presidente? ¿Evo Morales va a volver como una suerte de mártir? No, yo creo que va a haber algo, sí, la acción internacional la va a usar por todo lo que sabemos y lo que ha intentado. Pero dentro de esto, si gana Arce, yo veo como quien le dice, pase, venga y asuma en una próxima elección o en una instancia usted, que es en realidad el líder que está en la sombra. Si ganara Mesa, Camacho o Áñez o quien sea. Digamos. Yo creo que la situación se le va a complicar. Pero él cuenta con la protección de los Fernández. Cuenta con la protección de ellos y muchos más, no hay ninguna duda. Pero ¿hasta dónde es efectiva esa protección? ¿Hasta dónde jugarse internacionalmente por una figura tan controvertida como Evo, en que va a tener problemas, porque los va a tener que enfrentar? Entonces, cuidado con lo que se le va a encontrar. Ya lo han dejado fuera de la competencia, ya lo han dejado con todas las acciones judiciales respectivas. Falta todavía mucho por armarse ahí. Pero hay algo que es importante y es para nosotros. Porque para nosotros no es anodino. No para Chile. No para Chile. Y no específicamente en el caso de Evo Morales. Comentábamos en un programa anterior y hay un hecho sumamente significativo por el lado de Morales. Morales declaró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el juicio con Bolivia no había terminado. Y que iban a continuar. Y lo dijo en plena Asamblea General. ¿No hay una instancia superior a la Corte Penal Internacional? No, no hay. Es evidente que no lo hay. Pero el hecho de no aceptar, además la trató de que era un informe y no un fallo, no una sentencia definitiva e inapelable. Y luego esto significa que no ha entendido de que el tema se ha terminado. Y el tema terminado
implica que le sacamos un elemento que ha sido permanente en la política boliviana, quien quiera sea el que gobierne, pero muy especialmente en el caso de Evo, que ha buscado todos los apoyos y todas las influencias políticas y todas las influencias comunicacionales. Entonces ahí es donde yo veo que para nosotros, más allá de lo que pueda suceder evidentemente en Bolivia, tiene una importancia seria. Una última pregunta, ¿el resultado del juicio en La Haya determinó en algún modo el destino de Morales o no? No mayormente. Lo supo controlar. Los daños fueron muy altos. Sin embargo, lo supo controlar justamente por esto. Negarle lo rotundo que fue, negarle el que no hay más instancias, negarle el que el hecho está finiquitado de una santa vez, después de 130 años de problemas, ¿no es cierto? Claro. Entendamos. Eso no lo iba a presentar. Entonces lo dejó en más o menos jugando con algo que podemos entender. Esto de que es un sentimiento, de que es una aspiración, de que hay algo que está desde hace muchos años, que no es una cosa que se termina, un sentimiento provocado por tantos años, no se termina con una sentencia, Exacto. aunque en la verdad sí se terminó con la sentencia. Samuel Fernández, muchas gracias. Nos encontramos el viernes. Encantado, gracias.